Hola a todos, mi nombre es José Carlos Martínez y en esta presentación vamos a ver los metadatos de información geográfica. Quiero hacer una presentación bastante rápida, pero bastante completa también, de todos los metadatos, las normas ISO, que se complementará luego de forma práctica con GeoNetwork y una creación de un registro de metadatos, de una serie, de un recurso cartográfico que hicimos en el módulo 6 con GeoServer, y pues realizaremos con GeoNetwork esa edición de los metadatos siguiendo el perfil Inspire. Esta es una presentación original de Alejandra Sánchez, tiene ya más de 10 años. La presentación ha sido actualizada por mí a toda la normativa y bueno, en el caso de que Alejandra, cualquier persona del CENIC del IGN, pues veáis algo raro o queráis hacer alguna corrección o alguna nota, como esto está posiblemente en YouTube, pues os lo agradecería, ya que, como sabéis, pues el CENIC y el IGN son los centros de referencia en la producción cartográfica a nivel nacional y sobre todo quien, digamos, pues rinde cuentas a ISPIRE con los metadatos y con otras muchas cosas siguiendo la normativa de forma rigurosa. Bien, vamos a ver las principales normas clásicas, que es de la familia 19.115, normas que, aunque ya han sido sustituidas, digamos que están obsoletas, son las que se sigue apoyando todo el perfil de ISPIRE, los requerimientos de ISPIRE de metadatos. ¿De acuerdo? No porque estas normas estén ya sustituidas por otra nueva familia, que es esta, que la veremos ligeramente al final de la presentación, quiere decir que no se utilicen, no, porque las normas ISO, primero, tardan muchos años en salir y en que la industria las acepte y las organizaciones y los creadores de software y empiecen a aplicarlas. Entonces, después de todo esto, pues hay unas nuevas versiones y vuelve a tardar muchos años en adaptarse. Entonces, no es que esto esté desfasado, el utilizar unas normas que si nos metemos y nos descargamos las normas 19.115, veremos que pone como que esa versión pues ya está sustituida por otra, ¿de acuerdo? Pero es plenamente utilizable. Bien, después veremos pues cómo hacer los requerimientos ISPIRE y también estas nuevas normas ISO y pues si alguien quiere hacer algún perfil no ISPIRE fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos visto en otros módulos de la asignatura pues qué son los metadatos, por qué los necesitamos, etcétera. Necesitamos los metadatos pues para poder encontrar un recurso cartográfico, poder analizarlo, ver si es el recurso cartográfico que me interesa y poder explotarlo, ¿de acuerdo? Y son necesarios porque si yo hago también un recurso cartográfico, mi organización, pues para que la gente lo encuentre, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Bien, puedo hacer recursos cartográficos de datos vectoriales, datos raster o de servicios web, pero también puedo utilizar otros recursos que no son información geográfica. Puedo hacer metadatos de programas de informática, de libros, etc. Aunque nosotros nos vamos a centrar en metadatos de datos o metadatos de servicios geográficos. Aquí tenéis un ejemplo en que yo se consulto un catálogo y busco el catálogo y me descargo los metadatos, ¿de acuerdo? En este caso nos hemos descargado, pues fijaros, lo tengo aquí, del catálogo oficial de datos y servicios, ISPIRE, el CODSI, que son pues los cartográficos que siguen, digamos, el perfil ISPIRE de forma rigurosa y toda la normativa. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos un conjunto de datos que son las divisiones administrativas de España y bueno, si descargo para abajo, fijaros, si voy para abajo, que los metadatos los tengo como en bloques o lo que veremos a continuación que se llaman paquetes, ¿de acuerdo? Tengo aquí un bloque de identificación de metadatos, tengo un bloque de la calidad de los metadatos, un bloque de distribución, en qué formato se distribuyen y un bloque de quién ha hecho el metadato propiamente dicho, qué normativa sigue, etcétera. Bien, ¿quién tiene que crear los metadatos? Pues los que han hecho el recurso cartográfico, ¿de acuerdo? Son los que conocen el recurso cartográfico y son los responsables en la creación de metadatos, es decir, los organismos productores de los datos y los servicios, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir unas normas ISO y unos requerimientos
Inspire, como hemos comentado, pero además necesitamos un formato de intercambio, ¿de acuerdo? Un formato de intercambio que en este caso será un lenguaje XML con su correspondiente esquemas XML, con su correspondiente gramática, ¿de acuerdo? Bien, las normas de metadatos. Pues las normas de metadatos van a basar en la familia 19100 y vamos a centrarnos en las normas que necesita Inspire, ¿de acuerdo? Que son las normas como tenemos aquí, por ejemplo la 19115. Vemos que son normas, como hemos comentado al inicio, que ya hay nuevas versiones, pero son las que sigue necesitando Inspire, ¿de acuerdo? Entonces la norma 19115 es la que utilizamos para hacer metadatos de datos, ¿de acuerdo? Es decir, de los datos geográficos, de los conjuntos de datos, de las series. Luego para los servicios, pues tenemos la norma 19119. Y una vez tenemos definido todos esos metadatos, que es lo que tengo que rellenar, pues el lenguaje de intercambio viene definido en la 19139, y este lenguaje de intercambio es el lenguaje XML. Bueno, aquí está la codificación XML de cómo tengo que hacer esos metadatos. Bien, también tengo esta norma que veis aquí, que es la 15.836. Esto es una norma que veremos rápidamente después, que se llama Dublin Core, que son únicamente 15 elementos de metadatos y que ya están dentro de la 19.115, pero que veremos más adelante un poquito porque es interesante recalcarlo aquí, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esto que veis aquí, que hemos puesto como un perfil o unos requerimientos, ¿de acuerdo? Es decir, luego tenemos Inspire, que pues hace unos requerimientos sobre estas normas ISO. Es decir, las normas ISO son más de 300 ítems, son complicadas de hacer, y lo que hace este perfil o estos requerimientos Inspire, por una parte, es un documento descriptivo que nos facilita qué es lo que tenemos que rellenar en cada ítem, y es un subconjunto. Eso es un conjunto, en este caso, en esta versión de las normas, debe de cumplir un núcleo de la ISO, que son unos determinados elementos de metadato que se consideran importantes, tanto obligatorios como opcionales, y esos los tiene que cumplir Inspire. Pero además Inspire pues puede poner algunos elementos que son opcionales en la ISO y que él considera interesantes, ¿de acuerdo? Entraremos en esto un poco más adelante. Entonces, si yo sigo los metadatos siguiendo estos requerimientos Inspire, los metadatos son compatibles con la ISO, ¿de acuerdo? Y están dentro, todos los ítems de metadatos que hay aquí en Inspire, por supuesto, están dentro de la ISO. Bien, y luego tenemos unos perfiles compatibles con Inspire. Aquí os he puesto dos, uno que ya está obsoleto y que no se utiliza, que es el núcleo español de metadatos, pero desde un punto de vista docente está bien nombrarlo y luego os lo enseñaré ligeramente. Entonces, si yo cumplo uno de estos perfiles, estoy cumpliendo Inspire y por tanto también la norma ISO, ¿de acuerdo? Entonces, estos perfiles, digamos, que cumplen todos los requisitos o deberían cumplir todos los requisitos de Inspire, pero están adaptados pues a un país o a una región, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es, por una parte, pues traducir el perfil que está en inglés, de idioma, y luego, pues a lo mejor, pues añade incluso algún elemento opcional que está en la ISO, pero que Inspire pues no lo ha tenido en cuenta, o hace pues algún consejo a la hora de cómo rellenar los ítems, etc. En realidad, ¿por qué pienso que el NEM pues ha estado obsoleto? Porque el perfil Inspire pues va cambiando. Entonces, claro, cada esto es una capa más. Tienes que hacer el documento, actualizarlo, y al fin y al cabo pues suele quedar desactualizado más fácil, por supuesto, que el perfil Inspire. Entonces, al final, pues lo más fácil es seguir el perfil Inspire y olvidarme un poco de perfiles compatibles. Sí que puedo pues poner algún comentario sobre el perfil Inspire, alguna condición, pero no hacer un documento entero como son estos documentos, que son documentos a veces de decenas o centenares de hojas, que es el 99% repetición de esto y luego alguna cosa. Entonces, bueno, no me está empezando un poco a dejar sentido, tener sentido hacer un perfil de estos. Y luego tenemos también los perfiles no Inspire, es decir, si estoy en un país fuera de la Unión Europea, pues en este caso, por ejemplo, pues Estados Unidos tiene su perfil
para Estados Unidos y Canadá, que se llama el perfil NAP de metadatos, y por supuesto que va directamente a la ISO, no tiene que pasar por los requerimientos de ISPAE, ¿de acuerdo? Lo veremos un poquito al final también de la presentación. Bien, voy a ir acelerando, que tenemos poco tiempo para esto. Pasamos a las normas. 19.115, bueno, es la norma general de metadatos y, bueno, pues aplicable, por ejemplo, a diferentes niveles de información. Hago aquí un poco de énfasis porque luego vamos a utilizar este ítem para hacer de metadatos para hacer ejemplos. Entonces la norma ISO me dice que hay un ítem que se llama pues el nivel jerárquico del recurso cartográfico. Puede ser una serie, puede ser una hoja, un conjunto de datos, un fenómeno o incluso un atributo. Entraremos esto un poco más adelante. Vale, entonces esta norma tiene más de 300 elementos, con lo cual es muy complicado, y hay también listas controladas. Listas controladas que son valores finitos que puede tener un determinado ítem. Por ejemplo, estamos hablando de pues el ítem de estructura jerárquica puede tener diferentes valores. Estos valores están definidos en una lista y no puedo ir más allá de esta lista. Entonces hay 27 listas. Y luego tengo el perfil, como os he hablado, puedo tener diferentes perfiles que tiene que cumplir un conjunto de metadatos mínimo de esta norma ISO, y luego pues añade los opcionales o los requerimientos o las condiciones que desea, siempre que no sea incompatible con la norma ISO, ¿de acuerdo? Bien, entonces por ejemplo aquí tenemos lo que es el núcleo de metadatos o unos conjuntos mínimos que los perfiles deben de cumplir, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se estructura la norma ISO los metadatos? Bueno, pues hay unos paquetes UML, que si os acordáis cuando acabamos de ver, hemos entrado en el catálogo de CODSI y hemos visto diferentes grupos de metadatos, pues esto son diferentes paquetes UML, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenéis, por ejemplo, paquete de identificación, paquete de calidad de datos que hemos visto, paquete de distribución. Entonces, el lenguaje UML, pues un lenguaje de modelado, y en la norma ISO está cómo se pues relacionan todos estos paquetes y, de una forma formal, con un lenguaje formal, que es este de aquí. Esto está sacado de la norma ISO. Entonces, aquí tenemos un paquete y cómo, fijaros, tengo pues el paquete de distribución, ¿de acuerdo? Tengo pues el paquete de identificación aquí, cómo se distribuyen. Y bueno, después de ver cómo se distribuyen, incluso pues la cardinalidad que hay, si un paquete pues es opcional o no opcional, o la cardinalidad que tiene, entramos a un nivel de granularidad, que es cada ítem dentro de cada uno de esos paquetes que tiene que tener. Tiene que tener el nombre del metadato, por ejemplo, pues título del recurso cartográfico, un nombre corto, enfocado para ese XML, cómo definirlo, una descripción, si es obligado o no, si es condicional, qué cardinalidad tiene ese metadato. Pues la cardinalidad es 1 del título, quiere decir que es obligatorio, o es 1 a n, puede ser obligatorio, y muchos títulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el título pues tiene cardinalidad 1, ¿no? O ocurrencia 0, si pone ocurrencia, permite el 0, es que es opcional. El tipo de datos, ¿no? Y luego, ¿qué dominio? Dominio es, oye, hay una lista de valores, como hemos visto antes, para ese ítem de metadatos, o puede tener un texto libre, ¿vale? Entonces todo esto está en lo que se llama el diccionario de datos, y está dentro de la norma ISO 19115. Bien, todo lo que hemos visto en la transparencia anterior se llama diccionario de datos, y son tablas que está en la ISO 19115 clasificada por paquetes de metadatos. Por ejemplo, aquí tenéis la tabla, bueno, esto está en la página 45, me voy a ir directamente a la ISO, que la tengo aquí. Y fijaros, pues hay una tabla por el paquete metadata con todos los ítems y una descripción de los ítems. Luego otra tabla, por ejemplo, por el paquete de identificación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si nos fijamos, por ejemplo, en el metadato que se llama nivel jerárquico, fijaros, tiene el nombre, un nombre corto, una definición, la cardinalidad, si es n, es que puede haber muchos niveles jerárquicos en un recurso cartográfico. Luego la condición, o si es obligatorio, es decir, si es obligatorio que aparece una O, si es opcional o P, y si es condicional, en función de una condición del recurso cartográfico de otros metadatos, dice que hay que rellenarla o no, y qué valor puede tener. En este caso dice que es una lista de códigos.
Por ejemplo, pues fijaros, hay otros que es el nombre, este de aquí, el siguiente, que es nombre jerárquico. Pues el nombre, en el nombre sí que aparece un texto libre. Pero en este caso dice una lista codificada y dice dónde está, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso de dónde está, si me voy a la página 99, veo la lista, ¿de acuerdo? Y permitirme ponerlo derecho y aquí está la lista. Entonces, todo esto son los valores que puede haber en el nivel jerárquico. Fijaos, 17 valores diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, hago un hincapié que nos va a valer ya un poco para lo que es un perfil. Entonces, el perfil Inspire dice, bueno, de todos estos valores, tu recurso cartográfico solo vas a poner o dataset, que es conjunto de datos, o una serie o un servicio. Con lo cual está restringiendo en este caso esta lista de valores, sigue siendo compatible ISO, pero son unas condiciones que pone el perfil, ¿de acuerdo? Bien, volvemos a la transparencia. Entonces, claro, tenemos las listas controladas, como esta que acabamos de ver. Otra lista controlada que tenéis aquí de ejemplo, pues es, por ejemplo, las categorías de códigos del recurso cartográfico dentro de una clasificación ISO. Y luego nos falta el XML, es decir, ya tengo todos los metadatos. He seguido 19.115 y 19.119 si son metadatos también de servicios. Pero ahora los tengo que codificar en XML. Y para ello me tengo que coger la 19.139. ¿De acuerdo? Vale. Entonces la 19.139 se basa en XML. Tenemos aquí los esquemas XML, si los queréis ver, ahí es donde está toda la gramática, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy a la ISO, pues me va a decir cómo la tengo que codificar. En este caso, tendríamos, esto es la 19.115, que me dice MD metadata, los paquetes, luego el diccionario de datos, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cómo lo veo? Cuando me descargo el metadato. Esto es lo que tengo que hacer yo, para subir el metadato a un catálogo, que sí que me lo va a hacer GeoNetwork, esta codificación, pero tengo que saber un poquito esto en qué consiste. Fijaros, aquí el nivel jerárquico cómo está codificado. Dice nivel jerárquico y está codificado, le dice que es, en este caso es un dataset de esa lista, porque era una lista controlada, pero luego también me dice dónde puedo tener la lista controlada, y cómo se define en XML. Bueno, pues todo eso es lo que está en la norma de 10.139. Así es, efectivamente. Fijaros que si me voy a la ISO 19.139, y he hecho aquí, he buscado, y bueno, ha coincidido que el ejemplo es con este mismo, pero dice, bueno, pues si vas a hacer un metadato con una lista, pues la forma de hacerlo es así, ¿de acuerdo? O sea, es decir, me tendría que saber, en este caso, toda la codificación de este documento, y tener, pues, un editor XML, pero yo podría llegar a hacer un documento XML de metadatos con esta información. Y que, como hemos dicho, se basa en las normas 19.115, 19.19 y codificación XML de 19.139, ¿de acuerdo? Vale, entonces, esto se basa en una normativa legal, que no vamos a meternos, pero ya lo hemos hecho en otra parte de la asignatura, pero habría que verlo, los reglamentos. Esto es el reglamento base de metadatos, donde define, en este caso, un bloque de metadatos que necesitamos, ¿de acuerdo? Vale. Perfil, que como hemos visto está basado en estas normas y en la codificación XML con la 19.139 y unos requisitos. Estos requisitos se materializan mediante una guía técnica, que es la que tengo que seguir. Y es la que vamos a seguir cuando hagamos la práctica con GeoNetwork para rellenar todos los metadatos del recurso cartográfico. ¿De acuerdo? Esto hemos hecho mención en otra parte de la asignatura, pero esta guía técnica lo que hace es cumplir todos estos reglamentos de metadatos de Inspire, que me dice qué metadatos tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, mediante la guía técnica voy a cubrir todos estos reglamentos, luego veremos que si además mi recurso cartográfico es de un conjunto de datos, es decir, no es una serie o un servicio, tengo que bajarme la especificación de datos, por ejemplo, de hidrografía, y irme a este apartado y ver que ahí hay unos cuantos metadatos extra, unas cuantas condiciones, ¿de acuerdo? Y por último, este reglamento que es conjuntos de alto valor, que
respecto a los metadatos, lo que se materializa es pues en unos pocos metadatos extra que tengo que añadir si mi conjunto de datos es de alto valor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el plan a seguir? Vale, pues el plan a seguir es, esto es la guía técnica que acabamos de comentar, que la tenéis aquí. Se reconoce como en inglés el Technical Guide y la versión, que esta es la última versión que tenemos y también la tengo pues descargada aquí, ¿de acuerdo? Esto es la guía técnica y la veis aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que en este caso pues tiene 209 páginas y describe todos esos metadatos como los tengo que hacer, ¿de acuerdo? Es bastante detallado, ¿verdad? Pero me va a ahorrar pues mucho trabajo, ¿eh? Vale, ¿y cómo hago los metadatos? Pues entonces, sigo esta guía técnica. Y aparte, si son metadatos de un conjunto de datos, pues en tantos, como hemos visto, me descargo la especificación y veo esos metadatos extra que hay que poner. Y también, si es un conjunto de datos y además es un conjunto de alto valor, pues pongo algún metadato extra. Ya está. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, primer apartado, repito, sigo la guía técnica. Oye, estoy aquí, que además es un conjunto de datos de una especificación de datos, pues me tendría que descargar la especificación. Aquí me he descargado la especificación y me he ido de unidades administrativas, por ejemplo, y he visto en el apartado en el dataset level metadata, que hay algo de metadatos que debo de cumplir, ¿de acuerdo? Bien, y por último, ¿que el conjunto de datos es de alto valor? Pues me leo el reglamento si tengo alguna duda y tengo que poner algunas palabras clave que dice, oye, ese metadato, ese recurso cartográfico es de alto valor. Vale. Y bueno, ¿y dónde está toda esta información? Pues toda esta información, como hemos dicho, está en los reglamentos. No voy a ir a los reglamentos, pero en el reglamento este de aquí, que es el reglamento base, está todos estos datos. Por supuesto, esto es compatible ISPy. Luego en el reglamento de 2010 hay unos ítems extra de metadatos y como acabamos de ver, en las especificaciones de datos también hay algunos metadatos extra. Y bueno, tengo herramientas, por supuesto, tengo herramientas. Esto lo voy a hacer con GeoNetwork, y GeoNetwork me va a hacer todos esos metadatos como lo vamos a hacer en la práctica, ¿de acuerdo? Es decir, yo cogeré GeoNetwork, me abriré el perfil de Inspire y lo iré cumpliendo, ¿de acuerdo? Cuando yo lo hago una vez, que es la que me va a costar, pues las demás veces obviamente va a ser mucho más rápidas. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Pues utilizar, aprovechando algún metadato que cumple perfectamente el perfil del IGN del CENIC, pues entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esa información y vamos a hacer el metadato de nuestro recurso cartográfico, que es una serie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues irnos a GeoNetwork y abrir el perfil, es decir, estamos en este caso, pues sigo la guía técnica. Vale, sigo la guía técnica, como además nuestro caso va a ser un recurso cartográfico que es una serie, porque hemos hecho una composición de diferentes conjuntos de datos en nuestro módulo de GeoNetwork, es una serie, con lo cual esto no lo tenemos que cumplir y esto tampoco, ¿de acuerdo? Nos centraremos en la guía técnica. Fijaros, ejemplo de guía técnica, con el mismo ítem que hemos visto antes, que era el nivel jerárquico, pues lo he localizado aquí. Aquí tengo los ítems localizados, cada uno de los ítems que tengo y clasificados según si es un ítem de conjunto de datos y series o si es de servicio. Bueno, fijaros, si me voy aquí al apartado 311, dentro de los ítems para los conjuntos de datos, pues me dice, mira, pues el tipo de recurso, ¿vale? Lo vas a hacer así. Fijaros que pone hasta el XML, donde pone la lista controlada y dice, y vas a poner dataset, ¿de acuerdo? Y además te dice, el tipo de recurso, shall, es db, es un más, es db. De hecho, esto al principio del perfil, como está en inglés,
para que no haya dudas, te dice shall significa esto, y should es una recomendación, pero shall es obligación, ¿de acuerdo? Dice, debe de ser dataset o series, es decir, de todos esos ítems de la lista controlada, si voy a hacer metadatos de un conjunto de datos, solo elijo este o este, ya está, ¿de acuerdo? Y luego si os vais a lo mismo, pero para un servicio, vuelve a decir que en este caso, como es un servicio, pues os sigue poniendo el ejemplo, pero dice que es service. Dice, en este caso, si es servicio, pues solo debe de ponerse el apartado service, ya está, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto es lo que tendríamos que ir revisando ítem a ítem para cumplir perfectamente los requerimientos de Inspire. Vuelvo a las herramientas, lo que más se utiliza es GeoNetwork porque es el software más potente y yo diría prácticamente el único que cumple todas las condiciones que necesitamos, ¿de acuerdo? Sí que tenemos, por ejemplo, pues un plugin de QGIS para rellenar metadatos, pero al final o le falta algo de las ISO, o no cumple el perfil, o no está actualizado, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues este digamos que es el software a utilizar y además, como sabemos, es software libre. Cuando hagamos el metadato, lo que vamos a hacer es irnos al validador de Inspire y vamos a subir nuestro metadato. Y aquí Inspire nos va a decir si hay algún problema con alguno de los ítems, o no hemos rellenado, o lo hemos rellenado mal, o lo que sea. Por último, perfiles compatibles Inspire, que hemos hablado al principio. Pues sí, tenemos, como hemos dicho, el perfil del núcleo español de metadatos, que, vale, mirad, os lo voy a abrir para que lo veáis un poco. Esto lo tenemos aquí. Y fijaros, las fichas. Por eso digo que es bastante docente, porque mirad, me he ido al nivel jerárquico en la ficha y me dicen, vale, pues la multiplicidad es 1, o asterisco, quiere decir que es obligatorio porque pone 1, puedo poner muchos. Y luego me dice lista controlada y dice que sigue... está en la ISO, aunque la ISO es condicional, en el reglamento de Inspire es obligatorio, con lo cual, por eso es un requerimiento de Inspire, porque en la ISO es opcional, pero luego Inspire me dice es obligatorio, no pasa nada, siempre que no haya un elemento de la ISO obligatorio que Inspire me diga que es opcional, eso no podría ser, ¿no? Por eso respeta el núcleo de la ISO. Y luego te dice, mira, pues... tiene que ser conjunto de datos o series. No pone service porque esto es el núcleo de español de metadatos de datos. Luego hay otro documento que es para servicio, ¿vale? Pues fijaros, ya me soluciona la vida y además me dice un poco qué es lo que es cada cosa. Pues eso está muy bien. Lo que pasa es que ya os digo que está desfasado. Hay algunos ítems que no están bien o faltan o algo y habría que actualizarlo. Entonces yo intuyo que aunque es un documento que está muy bien, al final pues te basas en el documento del perfil, que es el documento más actualizado y más completo. Vale, bueno, igual que este, pues tenemos otros perfiles como hemos comentado, pero pues se recomienda pues irse al perfil Inspire y ya está, ¿de acuerdo? Bien, y luego, ¿y si mi recurso cartográfico no ha sido producido en la Unión Europea? Pues no tengo que aplicar Inspire. Tengo datos, tengo ejemplos como el perfil que os ponía antes, que era el perfil NAT de Estados Unidos y Canadá, que sí que se basaba en las ISO clásicas 19115. Pero, por ejemplo, tengo otro perfil, que es el perfil latinoamericano, que es un perfil más moderno, y ¿qué es lo que han hecho? Dice, pues mira, vamos a utilizar las nuevas versiones de las ISO. Porque como no sigue Inspire, y cuando lo han hecho ya estaba la nueva actualización, ya estaba esas normas, dice, pues mira, voy a utilizar las nuevas normas. Y de paso, aquí las explicamos rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, las nuevas normas han cambiado según este gráfico que tenemos aquí. Y fijaros, se han dividido. La 19.115 pone 19.015-1 y contiene metadatos de datos y metadatos de servicios. La de servicios, la de datos antes era la de 19.115 y la de servicios la de 19.119. Entonces, estas dos digamos que las han fundido en esta. ¿De acuerdo? Luego, tenemos otra que aunque era un poquito más antigua, es, aparte de otros metadatos, hay una extensión para imágenes y datos raster, y luego la codificación XML
no está en la 19.139, sino que está en la 19.115-3, ¿vale? Esta codifica todo lo que hay aquí. Otro cambio que han hecho es que aquí había elementos de calidad antes, en la 19.115, y que los han sacado a una nueva que es la 19.157. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los cambios que han hecho. GeoNetwork entiende estas normas. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer metadatos con estas normas, pero claro, si SPY, todo el requerimiento y toda la normativa desde los reglamentos está adaptado a las normas clásicas, pues hay que seguir utilizando esto, y de esto de momento nos olvidamos, por lo menos en Europa, hasta que se adapte SPY. Y un perfil que sigue todo esto, como hemos dicho, es el perfil iberoamericano de metadatos, que sigue estas normas de aquí. Voy a abrir el perfil, que lo tengo aquí también. Todos estos recursos están disponibles, ¿de acuerdo? En la asignatura, los recursos libres, los perfiles, los reglamentos, pero no puedo poner las normas ISO porque sabéis que son normas de pago. Bueno, esto es el perfil latinoamericano, y fijaros que tiene las tablas típicas para identificar, ¿de acuerdo? Pero sí que dice efectivamente al principio, es del 2017, la última versión, y dice al principio que, bueno, se basa en las normas nuevas, ¿de acuerdo? Bien, por último, más información podéis obtener en la IDE de España. En el apartado de metadatos, pues aquí tenéis información de los reglamentos, algún metadato de ejemplo, y por supuesto en la legislación de ISPY tenéis aquí el sitio web y lo tenemos aquí. Si me voy a Implementing Rules, esto es la legislación, tengo pues todo el reglamento de metadatos que hemos visto y reglamentos de especificaciones de datos, y dentro de aquí hemos visto que efectivamente en algunos pues hay cierta información de metadatos también, como tenéis en la transparencia. Y luego también si os vais al apartado de los temas, de los anexos, por ejemplo, me voy al tema de unidades administrativas, me descargo esa guía técnica del conjunto de datos, ¿de acuerdo? Y lo que os comentaba en la transparencia, si me voy aquí al apartado 8, pues veo que también habla, dentro de cómo se hace en este caso las unidades administrativas, hay información también, algunas recomendaciones y bueno, y algunas cosas obligatorias también de lo que debo de hacer en los metadatos si estoy haciendo metadatos de este conjunto de datos en particular. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora pasamos con GeoNetwork a hacer los metadatos de nuestro recurso cartográfico y analizar el perfil SPY, y nos va a quedar pues todo bastante más claro. Gracias.